Un Pero es que podcast. es parte de la vida, Fer. La muerte es parte de la vida. De hecho, lo más tangible que Por tenemos. favor, Estábamos mira, recién mira, hablando de la escúchame, emocionalidad. por eso mismo, Pero que Fer, yo te voy a mira, poner mi punto de vista, ¿no? la vida, uno nace para morir. Es que, a ver, o sea, lo que yo quiero entender, que ustedes quieren que el hijo no sufra de ningún modo. O sea, Obvio, po. toda persona quisiese eso, pero en la realidad no Sí, pero ocurre, estamos no Pero ahí estamos ocurre. hablando, hablando de la vida perfecta, pues Claudio. La vida perfecta estamos, de un padre Ya, y una madre, el pero la vida ideal de vida es perfecta, pero que la no vida sufra. perfecta fue utópico, no Sí, existe. yo también soy pro vida, no valido el aborto salvo en 3 causales. Pero sí esa decisión desde antes de no concebir un hijo, aquellos que es- dicen, no, yo no quiero ser padre nunca, lo apoyo. Sí, no le voy a decir, Ya, oye, vive la experiencia porque es lo más lindo y la no, lo apoyo, lo Espérate, entiendo. yo no apoyo las tres causales. mira, dice mi toco. Yo tuve a mi hijo hospitalizado y ha sido lo más doloroso que me ha pasado en la vida. Pero ser padre es lo más maravilloso que me ha pasado. Valga la redundancia. Saludos, Tarot. Saludos, saludos. Mira, hay un tema súper claro acá, que es, en base a todo lo que hemos conversado, sobre que el ser humano es egoísta. Mira, partamos independiente, porque efectivamente sí, lo más tangible, saludos Jenny, ¿cómo está ahí? Lo más tangible tenemos la muerte, o lo más verídico, lo más real que a todos nos va a pasar en la muerte, no sabemos cuándo, pero es la muerte. Entonces entendamos, cuando nosotros hablamos de querer tener familia, querer tener hijos, como dice la Peque, efectivamente sí hay que ser súper responsable. Hay que ver o hay que pensar antes de hacer las cosas, de decir efectivamente, bueno, yo puedo, estoy preparado, tengo las herramientas para ser padre en estos momentos, yo estoy bien conmigo mismo para educar a alguien más, yo puedo generar, o en base a mi estabilidad, o en base a lo que yo represento socialmente o internamente, puedo tener un hijo, es un punto. Pero generalmente nadie decide, porque nuevamente hablamos de que todos se mueven por emociones, y generalmente las emociones son egoístas. Ahora hay que entender, un hijo tiene su identidad y su vida propia. Por ende, uno tiene que aprender a ser desapegado y dejar de ser egoísta y entender que el hijo es directamente prestado y que el que en algún momento tiene que hacer su vida y tiene que tener su herramienta y su desarrollo en base a lo que uno le entregó, independiente sea a corto o largo plazo. pero eso no te impide no sufrir como Pero padre. pero es que por eso hablamos del desapego. El desapego y ser totalmente consciente de decir, Pero bueno, eso salud, traer al mundo hijos como animales, salud entonces, Ignacio po. tanto tiempo, salud Ignacio tanto tiempo, o sea, sí, Eso es traer hijos al mundo como animales, entonces, pues, porque si no pero vaya a sentir nada por el hijo, no porque Pero no se mejor piensa, no lo puede tengáis, pero po. tú tenés Mejor que no pero lo no, entender una tengáis, po. huevada. Hay cosas cuando un niño sufre, ya sea porque tiene padres que lo hacen sufrir, o por enfermedades que lo hacen sufrir, o por entorno que lo hace sufrir, lo primero que piensa un niño es, yo no pedí nacer, yo no elegí nacer. exacto, digo, pero mira, el desapego no se trata de un desapego en base a ser cruel o frío, para nada. El desapego es aceptar que el factor externo no depende de ti, pero tú controlas lo interno, que es lo tuyo. Es lo que acabas de decir tú. O sea, sí, hay que aprender que los niños se van en cierto punto, porque tienen que crecer, tienen que hacer su independencia, su vida. Uno los prepara directamente para lo que son las herramientas. Espérame, Jenny, te explico el tiro. Uno tiene que prepararlo para, en base a lo que uno es, y traspasar esa herramienta al niño para que después de adulto sea más proactivo consigo mismo. Pero hay que aceptar que los niños son prestados. Sí, Ignacio, tranquilo. Pero en algún momento tienen que irse. Y ese desapego es tener ese raciocinio de aceptar que se tienen que ir y que tienen que hacer su vida y uno no puede estar 100% Ya, encima Pero de es ellos. que, ya, Luciano, pero eso no te impide sufrir, puedo eso no te comentarte impide algo de esto. sufrir. Yo puedo asumir eso como adulto ya racional y responsable. Yo puedo Ujú. entender que mis hijos se van a ir y hacer su vida, se van a desapegar de mí. ¿Cómo le explico? Y aquí voy nuevamente al dolor que yo no quiero que mis hijos pasen. ¿Cómo le explico? O sí sé cómo explicárselo, pero ¿cómo lo hago entender? ¿Y cómo me hago entender yo que si tengo cáncer y me voy a morir, cómo le voy a explicar a mi hijo que tiene que entender que tiene que pasar por ese dolor? Y que ese niño, porque a lo mejor un hijo adulto lo puede entender, porque ya maneja el concepto de la vida y la muerte. Pero ¿cómo le explicáis a un niño pequeño que está creciendo que su madre se enferma y lo tiene que dejar?
¿Y te corresponde a ti explicarlo o su entorno o las personas que lo rodean le pueden explicar también? ¿Te consideras que es necesario que tú lo hagas? ¿O que el Pero factor por eso impacto, que es lo que hablamos sí nosotros, está es bien, la Lucero, experiencia, sea por dolor, O sea, o sea a por... mí, por está ejemplo, bien, a mí como madre pero me ¿cómo parece evitáis el injusto. dolor? Yo puedo pensar por diversos factores, divinas, no divinas, que me merezco la weá, no me la merezco, ya perfecto. El dolor que estoy viviendo me lo merezco, quizás yo sí, puede ser, pero encuentro sumamente injusto que mis hijas tengan que pasar por el dolor de perder a su mamá, ahora que están pequeñas. ¿Y qué recién hablamos sobre cómo trataba la vida? La vida no se trata de ser justa o injusta por mujer. No, pues Hablamos obviamente de... que no es justa, po, no es justa, pero a eso Oye, voy yo, po. ¿Cómo Peque, cresta las protejo no las puedo proteger de ese Peque, dolor? Peque, Y eso es lo mira, que Es que por duele, po, eso, weón. Eso es lo que m- duele. No las mira, puedo Peque, proteger de ese dolor. a ver, ese es el tema de que espérame, volvemos a lo Cristian, mismo, de que somos todos egoístas y todos mira, pensamos a través de las emociones más que lo racional. Y en mira, base a ese sentimiento egoísta que es tuyo, que te pertenece, que independiente si es bueno o malo, porque es un tema tuyo, es tu sentimiento personal, Sí, po, ¿cachai? obvio. Nadie puede generar como esa empatía porque tú lo sientes nomás. Uno trata de ser como simpático en base al dolor ajeno, pero es Es que mentira. por eso te digo que cuando uno lo vive, lo que dijo la Fernanda, si tú no lo vives, tú no lo sientes. Exacto, Ahí se te caen todas exacto. las fórmulas, toda la teoría se te va a la cresta cuando te toca vivir cosas. es Pero que no hay, claro, pero es que aquí no hay teoría, Peque, no hay una teoría, solamente está la realidad. Mira, mis dos padres murieron de cáncer. Mi madre murió sí, cáncer mi del hijo murió de páncreas cáncer. y mi padre murió cáncer al estómago, al no Hopkins. Ya. ¿Tú no supiste? Ese proceso como hijo lo viví. Ellos no me lo explicaron, yo lo viví Me y pasó no algo similar. necesita explicación. Por lo tanto, en lo que tú me estás diciendo, creo yo que es imposible de que tus niñas tú les puedas explicar eso. Obvio que Porque, sí, mira, mira, estoy hablando de manera No, pero mira, es lógica, que po, weón. Pero, mira, la vida es, por eso ya, es lo que pero, está diciendo Claudio, Cristian, la vida no es ¿qué edad tenías justa. tú cuando murieron tus padres? Yo mira, buen tenía, punto. yo tenía 11 años. Ya, Bueno, po, a mí me Pero por lo eso, pero seguramente el padre que partió a esa edad tiene que haber sufrido más que la cresta pensando en que tú ibas a vivir ese dolor. Ya, pero es que es lo que iba a pasar contigo. Es que mira, te Alexita, insisto, puta, todo escúchame un eso poco, se experimenta y se vive. es que mira, Pero tú no tienes te, que quedarte pero no tranquilo, te, es a que, ti ves no que te uno tiene libera que del quedarse dolor como tranquilo, padre, pues, weón. Eh, es ¿Me que uno entendí o tiene No, que, y no? uno como tiene que hijo, quedarse po, tranquilo. eso a ti Uno, no te mira, impidió sufrir. es que uno como padre tiene que quedarse tranquilo, si le diste la herramienta necesaria a ese hijo, bueno, va a tener un progreso consigo mismo independiente del impacto de la vida. Suponte, a mí me pasó algo similar a los Lucero, sí, gorditos. el punto es quién lo puede, sí, lo que ustedes no me logran entender. Uno como padre puede entregar herramientas, el impacto, el legado, hablemos del legado nuevamente, de lo que yo puedo haber dejado. Pero a uno como padre le duele pensar que tus hijos van a tener que experimentar ese dolor. Eso es Van lo a que a ti quedar te a la duele. deriva sin ti. No es, ni siquiera es eso, es que ellos van a tener que sufrir eso y uno como padre protector siempre está tratando de que ellos experimenten el menor sufrimiento posible en la vida. Ojalá, es inevitable que no lo vivan, pero a eso voy otra vez. A uno le duele, por ejemplo, ya, a tu padre o tu madre, Claudio, tiene que haberles dolido en algún minuto, como padres, que ibas a sentir experimentar el dolor Que de la pendiente pérdida. la balanza, Tito. Experimentar el Pero dolor de la mira, pérdida puedo hacer- y además que venía, que el gatillante de ese dolor iban a ser ellos de cierta manera, la partida de ellos, ¿cachai? puedo ser cruel en base a mi experiencia. Sí, obvio. Quizás quizás mi vieja sintió lo mismo que tú, quizás mi viejo sintió lo mismo que tú, pero se murieron, no están. Y el weón que Obvio. quedó con todas las emociones, y el weón que se quiso arreglar dentro de su vivencia, fui yo solito. Porque ellos se murieron. Por ende, dejaron de ser algo tangible. Sí Sí, me ayudaron ¿Por mucho eso te lo que impidió me sufrir? fueron los recuerdos de lo que ellos manifestaron conmigo, para ser una persona que, bueno, no se dejó llevar por ciertas situaciones. Bueno, en su momento sí lo hice, pero uno trata siempre de buscar su estabilidad. Pero te digo, son procesos que uno tiene que ir de forma necesaria. sí, Tienen que ser... obvio, Para ahí, pero para ahí. tú te Espérate, paraste, Peque. continuaste, pero te Espérate, impidió Peque. sufrirlo. Eso te impidió sufrir. Quizás si ellos estuvieran, tú No, hubieses tenido otra vida.
4 años Tú para el hubieses pico. pasado por muchas situaciones.